Muy buenos días tengan todos. En esta mañana continuaremos con los temas. Ahora vamos a hablar acerca de los patrones alfabéticos en estrabismo. Este tipo de estrabismo se refiere a endotropias o exotropias que tienen algún ángulo de desviación horizontal diferente en elevación y depresión y cuya diferencia debe ser de 15 prismas o más entre estas posiciones de mirada. Dentro de los patrones alfabéticos, los más frecuentes son son los llamados patrones en B, seguido de los que son llamados patrones en A, y los menos frecuentes son el síndrome en Y, lambda, patrones en X, patrones en rombo, y según este es el orden de su frecuencia. En general se acompañan de posiciones compensatorias de la cabeza que busca el sitio de menor desviación ocular con elevación o depresión del mentón. La gran mayoría de los patrones en B o en A se deben a la hiperacción de los músculos oblicuos, seguidos en frecuencia por los rectos verticales y por último los rectos horizontales, que pueden o no estar acompañados de hipoacción de su respectivo antagonista. En cuanto a las endotropia en B, pues en este patrón la endotropia es mayor en infraversión que en supraversión, lo cual puede ser debido a la hiperacción de los oblicuos inferiores con hipoacción secundaria de los oblicuos superiores. Su tratamiento consiste en hacer retroinserción de los oblicuos inferiores en forma simétrica para no alterar la posición primaria. Para la corrección de la endotropía en posición primaria se procederá de acuerdo con los principios ya establecidos. En cuanto a las endotropias en patrón A, en estos casos la endotropia es mayor en supraversión. La endotropia es mayor en supraversión que en infraversión. Causado por hiperacción de los oblicuos superiores o de los rectos superiores. El tratamiento consiste en la retroinserción de los oblicuos superiores o retroinserción de los rectos superiores en forma simétrica por las razones antes expuestas, corrigiendo la endotropia en posición primaria. En cuanto a la exotropia en B, este patrón hay generalmente exotropia en todas las posiciones, siendo mayor en supraversión que en infraversión, causado por una hiperacción de los oblicuos inferiores o una hipoacción de los rectos superiores, y su tratamiento es retroinserción de los oblicuos inferiores o resección de los rectos superiores en forma simétrica, más la corrección de la exotropia en posición primaria. La exotropia en A, la mayor desviación es la mirada hacia abajo. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor desviación debido a la hiperacción de los oblicuos superiores o una hipoacción de los rectos inferiores. Su tratamiento es la retroinserción de ambos oblicuos superiores o una resección de los rectos inferiores, claramente que en forma simétrica, sumando a la corrección de la exotropia en su posición primaria. En cuanto al patrón en Y, este se debe principalmente a una hiperacción de los oblicuos inferiores o una hipoacción de los rectos superiores. Se puede presentar con ortoposición, endotropia o exotropia en posición primaria o infraversión. La magnitud de la desviación entre la posición primaria e infraversión debe ser igual entre estas y en cuanto a la supraversión de 15 prismas o más. Es así como pueden presentarse tres combinaciones. La primera, en la cual hay endotropia en infraversión y posición primaria, con endotropia en supraversión, que es menor. En la segunda, que hay una exotropia en posición primaria e infraversión y exotropia mayor en supraversión. Y la tercera, que hay con ortoposición en infraversión y en posición primaria con exotropia en supraversión.
El tratamiento de este patrón en Y consiste en realizar retroinserción de ambos oblicuos inferiores o la resección de ambos rectos superiores de manera simétrica y adicionalmente la corrección de la endotropía o exotropia residuales en posición primaria. El patrón en lambda se debe principalmente a la hiperacción de los oblicuos inferiores o a la hipoacción de los rectos inferiores. Se puede presentar con ortoposición, endotropia o exotropia en posición primaria y supraversión. La magnitud de la desviación entre la posición primaria y la supraversión debe ser igual y entre estas y en infraversión tiene que ser de más de 15 prismas. Pueden presentarse tres combinaciones, la primera en la cual hay endotropia en supraversión y posición primaria con endotropia en infraversión, que es menor. La segunda con una exotropia en posición primaria y supraversión y exotropia mayor en infraversión, y la tercera con ortoposición y en supraversión y posición primaria con exotropia en infraversión. Su tratamiento pues consiste en la reinserción de ambos oblicuos superiores o reinserción de ambos rectos inferiores de forma simétrica, corrigiendo la endotropía o exotropía residual en posición primaria con los músculos horizontales. En cuanto al patrón en Y, este se produce por hiperacción de ambos rectos medios o una hipoacción de ambos rectos laterales. Se presenta con endotropia o exotropia en posición primaria. En la endotropia es menor la desviación en supra o infraversión y en la exotropia es mayor la desviación en supra o infraversión, pudiendo presentarse con ortoposición en posición primaria. El tratamiento se realiza corrigiendo la posición primaria, teniendo en cuenta la desviación de visión próxima y visión lejana. Si habiendo exotropia en posición primaria, esta es mayor en visión próxima, se realizará resección de ambos rectos medios. Y si esta es mayor en visión lejana, se operará la retroinserción de los rectos laterales. En cuanto al patrón en rombo, este se produce por una hiperacción de ambos rectos laterales o una hipoacción de ambos rectos medios. Se presenta con exotropia en posición primaria, que es mayor que la exotropia en supraversión y en infraversión, pudiendo presentarse con ortoposición en supraversión e infraversión. El tratamiento se realiza corrigiendo la posición primaria, teniendo en cuenta la desviación en visión próxima y visión lejana, y si es mayor en visión próxima, se realiza la reinserción de ambos rectos medios, y si es mayor en visión lejana, se realiza la retroinserción de ambos rectos laterales. En cuanto a las formas especiales de estrabismo, tenemos lo que son el síndrome de Duane, que se caracteriza por la limitación de la abducción, cambios en la hendidura palpebral en relación a las lateroversiones, aumento de estas en abducción y disminución en aducción, acompañándose de noftalmos. La mayoría de los casos son unilaterales. Su etiología se ha atribuido a una alteración de la inervación del recto medio y el recto lateral por ausencia del núcleo del sexto par craneal, siendo este suplido por una rama aberrante del tercer par craneal. Es importante diferenciar clínicamente la parálisis del recto lateral. La clasificación, pues, con fines prácticos, se clasifica en tres tipos, que está lo que es la tipo 1, en la cual hay una limitación en la abducción. Aquí podemos ver, esta es una imagen de una tipo 1, hay una limitación en la abducción. La tipo 2, hay limitación en abducción y aducción. Y en la tipo 3,
cualquiera de las dos anteriores más la alteración vertical. Las formas bilaterales de este síndrome es poco frecuente, aunque puede existir en cualquiera de sus variedades, ya sea en el tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Está indicado el tratamiento quirúrgico si hay desviación en posición primaria que usualmente produce compensación de cabeza. Generalmente se realiza retroinserción del recto medio del ojo afectado y si esta es insuficiente, adicionalmente se retroinserta el recto medio del ojo sano. Es importante evitar las reinserciones que conllevarían a empeoramiento del enoftalmos. Si hay un disparo vertical, generalmente es por hiperacción de los músculos oblicuos, ya sea por el inferior o el superior, por lo que también está indicada una retroinserción de uno de ellos. En cuanto al síndrome de Brown, este se caracteriza por una hiperacción del oblicuo superior, que provoca una hipoacción secundaria del oblicuo inferior hasta el punto de no permitir que el ojo pase la línea media hacia arriba en aducción, de modo que sin serlo se comporta como una paresia del oblicuo inferior, lo cual desencadena secundariamente hiperacción del recto superior contralateral. Este generalmente es unilateral y en posición primaria puede no haber desviación, y si la hay se presenta una posición compensatoria de la cabeza con el mentón elevado. Aunque es controversial para su etiología, se han propuesto varias teorías como lo son el acortamiento de la vaina del oblicuo superior y el daño de la polea de dicho músculo, que esto puede ser congénito o adquirido por traumas o inflamación. Existen también casos en donde el síndrome de Brown es iatrogénico, como cuando se hacen plegamientos nasales mayores de 10 milímetros sobre dicho músculo. En los casos de presencia bilateral, siendo esta forma poco frecuente, es común encontrar exotropia en supraversión. Su tratamiento es quirúrgico, el tratamiento quirúrgico está indicado en casos bilaterales y en casos unilaterales cuando hay una desviación vertical en posición primaria. Para su corrección se realiza una retroinserción del oblicuo superior uni o bilateral. En cuanto al síndrome de Marcus-Gunn, se presenta generalmente en forma de blefaroptosis unilateral. Se presenta como una blefaroptosis unilateral del párpado superior de grado variable que se observa poco después del nacimiento. Cuando el niño se alimenta, hay sacudidas rápidas hacia arriba del párpado en tosis, aunque esta respeta la motilidad ocular. A veces hay parálisis de la elevación y esta es generalmente unilateral. Existen dos tipos. El primero, hay una sinquinesia entre los músculos pterigoideo externo y el elevador del párpado que se manifiesta con elevación del párpado al impulsar la mandíbula hacia el lado opuesto de la tosis o al proyectar la mandíbula hacia adelante. El segundo tipo, la sinquinesia, se presenta entre el pterigoideo interno y el elevador del párpado. Se presenta con la elevación del párpado al apretar los dientes o durante la deglución. El tercer tipo es el inverso, en el cual hay una tosis en el lado normal, pero se produce cierre del párpado cuando se estimulan los pterigoideos internos o externos. Esto es muy poco frecuente. En los casos en las que las sinquinesias relacionadas con pterigoideos internos se presenta asincronía en la frecuencia del parpadeo entre uno y otro. En estos pacientes no está indicado el tratamiento quirúrgico para la corrección de la tosis ni de la paresia de la elevación, puesto que con la edad las manifestaciones clínicas se hacen menos evidentes, aunque en casos raros pueden desaparecer. En cuanto al síndrome de Moebius, se trata de una diplegia facial congénita en donde pueden estar combinadas las parálisis de los pares craneales sexto, séptimo, noveno y doceavo. Ocasionalmente este está asociado a retraso mental, anomalías torácicas, malformaciones de manos y pies, micrognatia y desnutrición. El compromiso del sexto par hace que el paciente se presente con endotropia bilateral. Las fases características de estos pacientes son secundarias a la
a la parálisis del séptimo par craneal e incluyen incapacidad para sonreír y falta de la expresión facial, ausencia de los pliegues nasolabiales y epífora de vida. Esta a la falla en la bomba lagrimal por compromiso de los oblicuos del músculo orbicular. La lesión del noveno y del doceavo par craneal produce atrofia de la parte distal de la lengua, lo que produce una dificultad para la masticación, deglución, por lo que se manifiesta una desnutrición. Para el tratamiento quirúrgico de la endotropía, por lo regular, es suficiente hacer una retroinserción máxima de ambos rectos medios. En cuanto al síndrome de oftalmoplegia congénita familiar progresiva, esto se debe a una hipoplasia del núcleo del tercer par craneal, siempre bilateral, hereditario y progresivo, lo que produce una exotropia. Se acompaña de una blefaroptosis de los párpados superiores, espasmos de acomodación o convergencia en el intento de la elevación o posición compensatoria de la cabeza, elevando el mentón, como consecuencia, claro, de la tosis. Por la ausencia del fenómeno de Bell, está contraindicada la realización de la cirugía para la corrección de la tosis. El tratamiento estrabológico consiste en la retroinserción máxima de los rectos laterales y, de ser necesario, pues una resección de los rectos medios, advirtiendo claramente al paciente que quedará con blefaroptosis, parálisis para la elevación y la depresión, con limitaciones para la aducción y persistencia de espasmos de acomodación y convergencia. En cuanto al estrabismus fixus, es una condición muy rara. La desviación es generalmente convergente en la cual ambos ojos se anclan a una posición de aducción extrema. Se considera como un desorden congénito relacionado con el síndrome de fibrosis muscular congénita. Dentro de sus complicaciones están la isquemia ocular, atrofia del nervio óptico y oclusión de la arteria central de la retina, las cuales son secundarias a una restricción mecánica y a la torsión del nervio óptico con estrangulación de la suplencia vascular. Se recomienda en estos pacientes cirugía temprana. En cuanto a la miastenia gravis, este es un trastorno de la placa neuromuscular que se manifiesta por debilidad y fatigabilidad de los músculos voluntarios. Aunque pueden presentarse a cualquier edad, no es común en niños. Se manifiesta por debilidad muscular que puede ser limitada a la órbita o sistémica. En el primer caso, produciendo una blefaroptosis de los párpados superiores y o debilidad de los músculos extraoculares. Y el segundo caso, un compromiso de los músculos esqueléticos. Aunque existen formas puras de compromiso ocular, el 70% de los casos lo precede, y por un largo periodo de tiempo las manifestaciones sistémicas. El compromiso ocular puede ser unio bilateral, produciendo diplopía y tosis. Al examen, pues, la diplopía y la tosis se caracteriza por ser variables en el tiempo, en modo que el paciente puede reportar empeoramiento con el transcurso del día, o bien reportar episodios intermitentes durante semanas o meses. La limitación muscular puede evolucionar hasta la oftalmoplegia externa compleja, sin compromiso pupilar. Con ayuda diagnóstica se utiliza el electromiograma, test de fibra única repetitiva, títulos de anticuerpo contra los receptores de la acetilcolina y la TAC de tórax para descartar timomas. Su tratamiento se utiliza los inhibidores de la acetilcolina esterasa como el bromuro de piridostigmina, y que en caso de requerirse se asocia a drogas inmunosupresoras tipo corticoides o de la satioprina. La timectomía es indispensable en pacientes con timoma. Debido al carácter de esta enfermedad, los resultados de la cirugía estrabológica son altamente impredecibles, por lo cual raramente está indicada. La oclusión para tratar la diplopía y el tratamiento médico llevan a la disminución de los síntomas oculares. Para tratar las desviaciones residuales sintomáticas y estables, puede utilizarse prismas de corrección óptica. En cuanto a la sífilis, esta es causada por una espiroqueta del grupo Treponema y en especie un Treponema pallidum.
Las manifestaciones de esta enfermedad pueden ser multisistémicas, incluyendo trastornos oftalmológicos y neurooftalmológicos. En estos últimos, las lesiones pueden localizarse en órbita, párpado, conjuntiva, córnea, retina, nervio óptico, núcleos y pares oculomotores. En relación con la manifestación neurooftalmológica podemos encontrar parálisis de la acomodación, parálisis de convergencia y de divergencia, alteraciones pupilares como la pupila de Argyll-Robertson, neuropatía óptica y parálisis o paresia de los músculos extraoculares. La parálisis oculomotora en neurosífilis se presenta o bien aislada o bien en casos de meningitis, sífilis meningovascular y sífilis parenquimatosa, por invasión de los troncos nerviosos oculomotores o por aumento de la presión intracraneal, como también por arteritis periférica o endotelitis de pequeños vasos como vasa nervorum. El diagnóstico de la neurosífilis se debe hacer solamente en aquellos pacientes que tengan los anticuerpos positivos en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de la neurosífilis debe hacerse conjuntamente con el neurólogo. Tradicionalmente se hace por vía intravenosa con penicilina cristalina. Con respecto a las desviaciones oculares, se trata con oclusión inicialmente hasta que la desviación desaparezca o hasta que se estabilice la desviación durante un tiempo mínimo de 6 meses, momento en el cual se puede realizar la cirugía estrabológica para corregir el defecto residual. En cuanto a la enfermedad tiroidea, la oftalmopatía tiroidea es causada por un desequilibrio del sistema hipotálamo-hipófisis tiroide. Se ha demostrado que esta es una enfermedad autoinmune con hallazgos de anticuerpos antitiroglobulina y de linfocitos T sensibilizados. Los pacientes pueden ser eutiroideos, hipertiroideos, hipotiroideos o estables en tratamiento. Clínicamente, estos pacientes pueden cruzar con exoftalmos, alteraciones de los párpados, conjuntiva córnea y grasa órbita, afecciones en nervio óptico, músculos extraoculares y tensión intraocular. El exoftalmos es producido por un aumento del volumen orbitario secundario a un edema de la grasa intraorbitaria y engrosamiento de los músculos extraoculares. El aumento secundario de presión intraorbitaria produce a su vez herniación de la grasa de los párpados. Esto me va a provocar un desplazamiento del globo anteriormente, va a haber una disminución del drenaje venoso y estiramiento y compresión del nervio óptico. El exoftalmo puede ser unilateral o bilateral y se acompaña con retracción del párpado superior, lo cual es más aparente en una infraversión. En ocasiones solo se observa retracción del párpado inferior. En la conjuntiva puede presentarse edema y congestión vascular, especialmente en las zonas expuestas. En cuanto a la diabetes, la neuropatía puede ser la primera manifestación de una diabetes mellitus. Sin embargo, lo más común que se presenta después de varios años de un control inadecuado es el daño del sistema nervioso periférico, de la médula, del cerebro o de las raíces nerviosas, siendo su causa el compromiso de la vasa nervorum por la microangiopatía progresiva, produciendo desmielinización y destrucción del nervio. Los nervios craneanos más comprometidos desde su punto de vista oftalmológico es el tercer par craneal, el sexto par craneal y el cuarto par craneal, siendo la afectación simultánea de dos o más nervios oculomotores en un mismo ojo, así como el compromiso bilateral infrecuente. Este último obligaría a descartar otras patologías sobreagregadas. Generalmente estas mononeuropatías son pasajeras de buen pronóstico y revierten después de varias semanas o meses con tratamiento médico y oclusivo. En el caso del compromiso del tercer nervio, la pupila se halla respetada, en contraste de que esto ocurre en casos de aneurisma de arteria comunicante posterior. Esta patología puede estar asociada a retinopatía, papilopatía
y otras afecciones sistémicas características de la diabetes. Muchas gracias, esta es la bibliografía.